Sean bienvenidos, mis queridos amigos, a una nueva entrega de su programa Sobre los Hechos. Y como es un programa súper especial, porque tenemos un invitado estrella, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es el director de la Defensoría Pública. Muy buenas, ¿cómo se siente? Muy bien, agradecerte, Domingo, por una vez más poder conversar sobre temas jurídicos y que le atañen a la Oficina Nacional de Defensa Pública, y yo digo la oficina más grande de abogados que tiene el país y pertenece al Estado. Así que de verdad muy agradecido de tener esta conversación contigo una vez más en sobre los hechos. Mire, y como sobre los hechos estamos siendo siempre objetivos, hemos visto cómo, y porque lo he vivido en algunos estamentos que he visitado de justicia, bueno, fiscalía y cosas así, he visto las personas a veces pululando por allí, deseosas de tener alguien que le defienda, muchas veces por la escasez de recursos. Entonces me gustaría que, como es una oficina que se encarga precisamente de defender a todo aquel que carece de recursos para poder incursionar en una defensa, y por eso se llama defensa pública, Así es. ¿cómo se accede? ¿Qué es la oficina? ¿Cómo se accede? ¿Y qué servicio brinda? Es una pregunta muy interesante porque es una preocupación para nosotros el hecho del acceso a la justicia y que los ciudadanos, todos, más aún los ciudadanos de a pie, es decir, la gente común, la gente que siempre se le presentan situaciones en el ámbito de la justicia y muchas veces, Domingo, no tienen recursos económicos para pagar un abogado. Y de verdad que para nosotros es una preocupación que una persona en República Dominicana, sin tener dinero, tenga que hacer hasta lo indecible para poder buscar y pagar un abogado privado, existiendo una oficina de abogado, de defensores públicos, que el Estado le paga para ello. De verdad que es una preocupación, y esta preocupación nos ha llevado a nosotros a tener que inundar las redes de la Oficina Nacional de Defensa Pública y la página web. Y de hecho, también hemos redactado brochure, y en los puertos y aeropuertos también lo hemos distribuido, y en muchos destacamentos, para que cualquier persona en conflicto con la ley penal pueda acceder y pueda llamar a la defensa pública, que en menos de 24 horas nosotros le asignamos a un defensor público, y si es inmediatamente detenido, tenemos defensores públicos de turnos que pueden ir al lugar donde esté esa persona detenido. Porque así como el Estado garantiza la persecución del delito, del crimen, las imputaciones, tiene un cuerpo de policías que trabajan como auxiliares del Ministerio Público, pero también tienen un Ministerio Público que procesa a ese ciudadano. El Estado, por ser garante del Estado social y de derecho, debe también tener un abogado que le garantice a ese ciudadano que lo que está haciendo el Estado respecto a la persecución sea sobre la base del debido proceso, las garantías constitucionales y el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales. Y eso es lo que hacemos nosotros, los defensores públicos. Inmediatamente una persona llama o requiere un defensor público. Así que sí, yo le garantizo que va a tener un abogado con una capacidad extraordinaria, con un conocimiento muy alto, muy elevado, respecto a derecho penal, procesal penal y sobre todo debido proceso. Entonces, nosotros como defensa pública garantizamos los derechos de aquel ciudadano en conflicto con la ley penal. ¿Qué nosotros hemos hecho para que el desconocimiento no sea mayor? Bueno, hay personas que están privadas de libertad, que tuvieron un abogado privado y como dicen, el abogado privado lo soltó en banda por H o por R, no nos interesa la razón, muchas veces porque no tienen recursos económicos para seguir pagando. Entonces, nosotros hacemos todos los viernes
visitas destacamentales y visitas también carcelarias. E identificamos incluso hasta los agentes que administran los centros carcelarios nos informan que una persona, por ejemplo, tiene 6 meses, 4 meses, 1 año, que su abogado privado no lo visita. Y cuando tenemos ese conocimiento, inmediatamente nosotros activamos la alarma, buscamos el expediente y vemos cuál es el estatus de ese señor o de esa señora o de ese jovencito. Entonces, inmediatamente le asignamos un defensor público. Pero la gente debe de saber y conocer. Y gracias a que tú has abierto a la defensa pública las puertas de este espacio sobre los hechos para que la gente se entere de que hay una oficina de abogado que da asistencia penal gratuita con los criterios que establece la Constitución de la República en su artículo 176. Efectividad, calidad, fácil acceso, gratuidad y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales. Así que nosotros estamos 24/7 a la disposición de la ciudadanía, tanto nacionales como extranjeros, cuando se encuentren en conflicto con la ley penal. Delitos, crímenes, a través de los cuales son acusados o imputados. De pronto no podemos determinar si son inocentes o culpables. Claro. Lo que usted va a tener garantizado es que se les respeten sus derechos de manera inmediata y garantizar el respeto a la dignidad humana en ese tema de persecución. Mire, yo he visto que personas cuando se acercan, por ejemplo, a una fiscalía, siempre andan buscando un abogado, ¿no?, que esté ahí para poder tramitar su caso. Y veo que ustedes han desarrollado todo un esquema de promoción para que la gente conozca lo que es la Defensoría Pública. Pues yo le voy a agregar algo. Ahora mismo está de moda mucho los flyers en las redes sociales. Sería bueno porque la gente ahora vive muy metido en lo que es las redes. Entonces, Instagram, que realmente la gente vea, se acompaña a la Defensoría Pública y la gente vaya y se motive. Cuando digo esto, es porque veo gente que cuando pululan por ahí tratando de buscar un abogado que le dé un servicio, lamentablemente a veces desconoce, quizás existen los mecanismos, pero quizás no está en todo el territorio nacional. Ustedes tienen presencia en todo el territorio nacional, tienen la capacidad operativa a nivel nacional. Mira, otra pregunta interesante que haces, Domingo, y para que la gente también sepa, y sepa cuáles son sus derechos, porque los impuestos que ellos pagan es para que nos paguen a nosotros. Nosotros sí no podemos cobrarle a ellos un solo centavo, ni recibirle una menta. Pero qué bueno que hace esa pregunta para que la gente esté enterada de que en todos los palacios de justicia del país, en todas las provincias y municipios, tenemos defensores públicos. Y los jueces y los fiscales lo saben y nos conocen. Por lo que a usted, ciudadano, que en Sobre los Hechos le estamos hablando sobre el servicio de asistencia legal gratuita que promueve la defensa pública. Si usted va al Palacio de Justicia y tiene una persona detenida, procure un defensor público. Inmediatamente le van a señalar específicamente dónde está la oficina del defensor público. Nosotros tenemos defensores públicos apostados en las oficinas de servicio de atención permanente, que es cuando por primera vez un ciudadano le ve la cara al juez para conocer el tema de la imposición de una vista de medida de coerción. Inmediatamente usted pregunte por un defensor público, inmediatamente le van a señalar dónde nosotros estamos. Y ese defensor público está esperando que usted lo busque para darle asistencia. Y recalco, Domingo, tenemos unos de los mejores abogados penalistas en el país y se llama, por esa formación continua, defensor público. Mire, ya que usted dice eso, hay fases dentro, cuando se agota un proceso ya ante un juez, hay fases, medida de coerción, conocimiento de la causa, todo ese proceso se agota.
Todo ese proceso lo agota un defensor público. Mira, inmediatamente a un defensor público se le asigna un caso. Literal, el defensor público lo lleva hasta la muerte. Literal, ¿no? O sea, el acompañado de la persona en conflicto con la ley penal o nuestros usuarios, acompañado de ellos, si eso llega hasta la Suprema Corte de Justicia, mediante los recursos de apelación y casación, nosotros nos vamos con el usuario hasta allá arriba. Es más, si llega a ser condenado de manera definitiva, con esto de los jueces de ejecución de la pena, nosotros también tenemos defensores de ejecución de la pena. Eso quiere decir que porque un ciudadano sea condenado de manera definitiva, sus derechos no le cesan. El único derecho que le cesa a esa persona que es condenado de manera definitiva es su derecho al libre tránsito, porque va a prisión. O este derecho civil para votar y ser elegido, bueno, ese derecho. Pero los demás derechos, nosotros, estando ellos en la cárcel, se los garantizamos. Porque hay un sinnúmero de acciones que podemos hacer como defensores públicos a favor de ese privado de libertad durante esté cumpliendo su condena. Es una buena pregunta la que tú acabas de hacer. Nosotros llevamos los casos hasta las últimas consecuencias. Claro, vamos detrás del mejor resultado a favor de esa persona que está privada de libertad. No, pero como usted dice, hay personas que buscan un defensor o buscan un abogado y cuando dice me soltó en banda, uno no sabe si eso ocurre también. Eso nos está pasando también, que en esas rutas que hacemos, en los destacamentos, en los centros carcelarios y hasta en los tribunales, lo hemos visto, donde ya no tienen más recursos económicos, ya no tienen con qué pagarle al abogado y ese profesional del derecho vive de su toga. Entonces, ¿qué hace ese abogado? En muchas ocasiones ni siquiera le comunican al tribunal que no van a seguir con el proceso. Hay otros que sí que lo hacen porque entienden que hay que seguir garantizándole el debido proceso y las garantías a esa persona. Pero hay muchos que no, que lo sueltan en banda y nosotros debemos de descubrir quién es, quiénes son o por qué tienen tanto tiempo que no van a audiencia. Y nos damos cuenta que no tienen abogado. Entonces hay una forma también, y la explico ahora de manera inmediata, y es que cuando usted esté frente a un juez y no tenga abogado o no tenga contacto con ese abogado, usted puede decirle a ese juez, señor juez, yo tengo mucho que no veo a mi abogado. O, señor juez, ese abogado me soltó en banda, o sea, un lenguaje dominicano. Entonces el juez inmediatamente le va a referir a la Oficina Nacional de Defensa Pública a través de un oficio y nosotros en menos de 24 horas ahí le vamos a asignar inmediatamente un defensor público. Y en la próxima audiencia usted tendrá garantizado un letrado que le va a asistir a esa audiencia. Con todos los poderes va el defensor público. Qué interesante. Señores, vamos a continuar conversando con Rodolfo Valentín en el próximo bloque.